En la víspera les confirmábamos que estaba publicado en las redes del Partido Nacional el documento Compromiso con el País que han firmado 5 sectores de la oposición de cara a la segunda vuelta. ¿Qué quedó? ¿Qué se modificó? Bueno, Nicolás González nos presenta este trabajo para ir ahorrándoles el trabajo de leerlo, pero para ir entendiendo cómo el resto de los miembros de esta coalición pusieron allí su punto de vista para estas modificaciones. Nico, buenas noches, bienvenido. ¿Cómo andás, Miguel? Buenas noches para vos, para Rosario. Bienvenido. Y para todos los televidentes. Lógicamente, un documento que, como ustedes saben, se fue elaborando entre el final de la semana anterior y el comienzo de esta, porque claro, las reuniones que fue manteniendo el candidato mejor dicho, a la presidencia del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, con todos los líderes de cada uno de los partidos políticos, era donde entregaba el documento borrador. Y después se fue conformando en las negociaciones, por más de que no hubo una conferencia de prensa, como, bueno, de alguna manera solicitaron algunos integrantes del Frente Amplio que no hubo una comunicación pública de todos los líderes políticos precisamente con Lacalle Pou para presentar la firma de este documento. Bueno, ayer finalmente se presentó, ustedes ya tuvieron un adelanto en las ediciones anteriores de BTV Noticias. Nosotros queremos centrarnos fundamentalmente en lo que tiene que ver a temas que son muy importantes para la ciudadanía. El caso de la seguridad, todo lo que ha generado, por ejemplo, la votación de la reforma Vivir Sin Miedo, el caso también, por ejemplo, de la educación pública y otros que también vamos a estar manejando. Vamos a considerar que, en principio, este documento tenía 13 secciones con 149 propuestas. Hablo del borrador. Finalmente, lo que se terminó firmando y presentando la jornada anterior mantiene las 13 secciones, pero tiene ahora 173 propuestas. Vamos a repasar fundamentalmente en estas placas lo que queremos dejarles en claro a ustedes de lo que recién decía precisamente Miguel, que fue lo que se ha ido modificando. De las 149 medidas del documento inicial del borrador, 114 se mantienen idénticas. Esto quiere decir que luego de las negociaciones realizadas con los distintos miembros de la coalición, hay un 76,5% del documento que se mantiene intacto. En la siguiente placa le queremos hacer entender de alguna forma qué fue lo que se quitó. De manera íntegra hubo 15 medidas que estaban incluidas en el borrador y que finalmente se quitaron de lo que es el documento final. Y se agregaron 38 medidas nuevas. Las 13 secciones tienen agregadas al menos una medida cada uno. Veamos los cambios que hubo en materia de seguridad, como recién lo decíamos. El documento borrador incluía 2 medidas que habían sido tomadas de la reforma Vivir Sin Miedo, algo con lo que el Partido Colorado y el Partido Independiente, lo habíamos repasado en días anteriores, habían manifestado sus discrepancias, ¿no? Estas medidas eran la inexcarcelabilidad de todos los delitos previstos por la ley de estupefacientes, la pena perpetua revisables para delitos gravísimos, ambas fueron retiradas además del documento final, y también fue quitada una medida que proponía excluir del régimen de salidas transitorias a los reincidentes en delitos de narcotráfico, varios tipos de homicidios y también rapiñas. Ahora veamos qué medidas se agregaron en materia de seguridad de este documento final. Fortalecer el cuidado de las policías en toda su trayectoria laboral, construcción de una cárcel de máxima seguridad para integrantes de organizaciones de narcotráfico y personas privadas de libertad con perfil de alta peligrosidad. Esta medida hay que tener en cuenta que se encuentra tomada de manera íntegra del programa de gobierno de Cabildo Abierto, y revisar el sistema de libertades vigiladas, limitando su aplicación y verificando también su efectivo cumplimiento. También en materia de seguridad se agregó revisar y asegurar el efectivo cumplimiento de la ley de faltas, también un tema en este caso considerado del programa de gobierno del Partido de la Gente, fortalecer el vínculo y coordinación entre la policía, la fiscalía y la justicia penal, reestructuración de la Fiscalía General de la Nación creando cargos y fiscalías especializadas. Aquí hay mucha coincidencia, digamos, con lo que planteó Manini Ríos a lo largo de la campaña y también con ese recurso de inconstitucionalidad cuando tuvo que ir a declarar ante la justicia por el caso Gavazo, y revisar la ley 18.315, que es la ley de procedimiento policial en materia de uso de armas de fuego, registros, identificación y detenciones. Bueno, algunos actores del Frente Amplio entienden que aquí hay una especie de gatillo fácil, ¿no?, con esta revisación que está planteando este documento. Vamos a la educación ahora. Aquí se había generado una marcada discrepancia de parte del Partido Colorado en relación a lo propuesto sobre las modificaciones de gobernanza del CODICEN. Lo que se proponía anteriormente era, bueno, mantener a los representantes docentes en el CODICEN con voz y sin voto, y eliminar los delegados, que los delegados políticos de la educación tengan 10 años de antigüedad como docentes, como lo señala justamente la Constitución. El documento nuevo solamente se refiere a fortalecer el rol director del CODICEN de la ANEP, al que se incorporarán los directores generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes. También se plantea
plantea la modificación de la gobernanza de la ANEP, sustitución de los actuales consejos desconcentrados por direcciones generales unipersonales integradas al CODICEN. Representantes docentes se van a mantener en el CODICEN con voz y sin voto. Esto lo decía la propuesta que se había planteado. Ahora, ¿qué fue lo que se agregó? Se agregó fortalecer el rol director del CODICEN de la ANEP, al que se van a incorporar los directores generales de los subsistemas, manteniéndose los consejeros electos por los docentes, o sea, los representantes docentes se mantienen con voz y con voto. Y finalmente, no se establece lo de la antigüedad de 10 años para los delegados políticos, que por lo que manejan fuentes del Partido Nacional, que hemos averiguado en estas últimas horas por parte de BTV Noticias, se estaría negociando. Por lo que uno puede entender de esto, que las modificaciones en la gobernanza que proponía la Calle Pou en el programa de gobierno directo del Partido Nacional no va a salir entonces. O sea, no va a haber gobernanza en la educación con grandes cambios significativos como los planteaba la Calle Pou. Esto se podría llevar al Parlamento, en el próximo Parlamento, porque ahí va a haber mayoría de la derecha, digamos, del sector justamente de la coalición en el Parlamento. Ahora bien, si la Calle Pou no logró en esta especie de negociaciones que tuvo con los partidos políticos poder de alguna forma instrumentar estos aspectos en cuanto a la gobernanza en la educación, que era lo principal que quería modificar, ¿podrá realmente hacerlo cuando esté en el Parlamento? Porque en el Parlamento también van a estar Cabildo Abierto, el Partido Colorado y otros. ¿Lo podrá hacer? Bueno, veremos. Eso es lo que queríamos plantear también. Volviendo a la placa que recién estábamos repasando, hay que agregar también que se incluyó ampliar la cobertura, profesionalizar y fortalecer la atención a la primera infancia y también la extensión del tiempo pedagógico y permanencia de los alumnos en los centros educativos de inicial y primaria en los barrios vulnerables de todo el territorio nacional. Una idea que terminó agregando el Partido Colorado. Vamos a la placa 8, que también de alguna forma nos señala algunas otras cosas que se agregaron en materia de educación. Por ejemplo, el desarrollo de proyectos de formación técnico-profesional destinados a jóvenes de 15 a 25 años que no estudian ni trabajan, una idea de Cabildo Abierto. Integrar a las familias al proceso educativo, una idea propuesta por el Partido Colorado. Trabajar para lograr un cambio cultural hacia una educación inclusiva que se reconozca la riqueza y el valor que la discapacidad agrega a la sociedad y asegurar la efectiva vigencia del principio de laicidad en la educación pública, algo de lo cual han fomentado de alguna forma en la campaña el Partido Colorado y el Partido de la Gente. También hay una propuesta que se encuentra en los programas de gobierno del Partido Nacional, del Partido Colorado y de Cabildo Abierto, que señala la de realizar durante el 2020 una auditoría de gestión dentro del marco constitucional vigente que permita identificar espacios de ineficiencia y eventuales irregularidades en el manejo de recursos públicos. Esto es la famosa auditoría de la cual ha hablado tanto de la Calle Pou, que también obviamente hay coincidencia con el Partido Colorado y con el partido, con este caso el Cabildo Abierto. Vamos a hablar de otros aspectos que también tienen que ver con algunas modificaciones que se plantea en este documento final firmado en la jornada anterior. Por ejemplo, en la siguiente placa queremos decirles que en el caso del Partido Independiente, Pablo Mieres se refirió esta semana en una entrevista en Perspectiva de cuáles habían sido algunos aportes específicos de este partido. Bueno, en esta entrevista dijo que la idea central del Partido Independiente es preservar que un gobierno de cambio no se vaya para la derecha y que por eso propusieron incluir las siguientes cuestiones. Ahí están: mantener la legislación vigente y continuar trabajando en beneficio de grupos que han sido históricamente perjudicados por su género, por su origen étnico, por su orientación sexual o por otras características personales. También el compromiso con la verdad sobre los desaparecidos. Nos serviremos de todos los instrumentos jurídicos disponibles y aportaremos los recursos necesarios para avanzar en esta búsqueda en coordinación con las organizaciones de familiares y las instituciones de defensa de los derechos humanos. Y en la otra placa, la última que tenemos para repasar con ustedes, otras medidas que también se implementan en este documento final. Fijación de tarifas de servicios públicos basadas en criterios técnicos definidos por las unidades reguladoras, una idea propuesta por el Partido Colorado. Establecer una nueva escala salarial para las Fuerzas Armadas y proceder a su aplicación progresiva, poniendo especial énfasis en la recuperación de los niveles salariales mínimos. Esto lo propone claramente Cabildo Abierto. Y en la medida en que el Estado de las finanzas públicas lo permita, considerar una eliminación gradual del impuesto a la asistencia a la seguridad social, también una idea propuesta por Cabildo Abierto. Aquí está
digamos que de alguna forma lo que pudimos señalar en estas horas, conociendo el documento, de las grandes modificaciones, fundamentalmente en seguridad, en educación y también en otros temas que claramente interesan a la ciudadanía. Si les parece, vamos a escuchar lo que dijo la calle Pou anoche en el departamento de 33, mientras ha comenzado ya la recorrida por el interior, a propósito, bueno, de las primeras discrepancias que, los gremios docentes marcaron con respecto a los cambios que se podían dar en la educación y también, por ejemplo, en la gobernanza del Codicen. Esto decía la calle Pou, esto respondía el candidato a la presidencia por el Partido Nacional. Los sindicatos, específicamente este, tienen todo el derecho en un país libre y democrático a marcar sus diferencias. Era una de las chances, unas posibilidades que algunos colectivos no estén de acuerdo, pero es la verdad que un grupo de partidos, de 5 partidos, se encuentran. En el caso de la educación, antes de este acuerdo, mucho antes de las elecciones, un grupo de hombres y mujeres muy vinculados a la educación confluyeron en EDUI 21 y le dieron al Uruguay un libro abierto de la educación. Y gran parte de los postulados que el Partido Nacional y el resto de los partidos llevaron adelante están incluidos en ese libro abierto. Yo creo que hay un gran consenso mayoritario en los cambios que necesita la educación, que lamentablemente hoy no le da oportunidades a aquellos más vulnerables. Los más vulnerables, según dice el propio INED, son los que no reciben la mejor educación y más presupuesto como deberían. Y FENAPES, con quien dialogamos en la tarde de hoy, entiende que no hay grandes modificaciones en cuanto a lo que se proponía inicialmente con respecto a los cambios en la educación y también que de alguna forma estas medidas impulsadas por este documento final de la coalición es un recorte y pegue de lo que propone la OCDE. En aspecto sustantivo no cambia, sigue siendo el mismo planteo, incluso con algunos elementos que cada vez quedan menos claros, como por ejemplo la permanencia o no de los consejos de educación, como por ejemplo el papel del Ministerio de Educación y Cultura o la propia propuesta curricular, donde se centra todo en la capacitación en competencias, que son aquellos elementos que requiere el mercado laboral, y esto va a afectar sin lugar a duda la formación de las futuras generaciones. Este Codicen que está planteado ahí es la continuidad del CONAE de la dictadura, es la continuidad de la ley de educación que el doctor Sanguinetti hizo en el 72 y que fue preámbulo de la dictadura y de la destitución de miles de maestros y profesores. Ustedes ya saben lo que pasó hoy al mediodía. Habló Daniel Martínez, estuvo la fórmula del Frente Amplio presente en una conferencia en donde ya se presentaron algunos ministros de lo que sería el futuro gabinete del Frente Amplio en caso de ganar el balotaje el próximo 24 de noviembre. En esa conferencia de prensa, Martínez habló sobre el tono de la campaña, algunas acusaciones de parte del candidato nacionalista y también se refirió al documento. Esto decía. Más de 1 millón de uruguayos a esta altura del partido siente miedo de lo que puede pasar con este futuro, con el futuro de este país. Siente miedo y ve en riesgo un montón de realidades que han sido de transformación en el Uruguay. Es verdad que estamos preocupadísimos por el futuro del salario ante las incertidumbres que se generan sobre las limitaciones en los consejos de salarios. Sentimos el riesgo de la finalización de políticas sociales que han sido transformadoras y que de las cuales faltan mucho. No estamos demonizando a nadie. Somos muy respetuosos de las personas, lo he dicho con claridad, en particular con quien hoy compite conmigo en este balotaje. Lo que sí nos preocupa es el enfrentamiento de 2 proyectos país y creo que lo que tenemos que debatir es eso, no tratar de caracterizar uno u otro, sino de lograr en concreto discutir hacia dónde se va a ir, pudiendo tener claro cuáles son las propuestas, cosa que no hemos visto. Es una coalición que ni siquiera ha podido sacarse una foto conjunta, andan firmando por separado. Lo que nos refuerza es el riesgo de no saber qué va a pasar y que pasemos 5 años de conflictos y de donde las políticas aún, en definitiva, si miramos al pasado, nos asustan. Si miramos lo que ha pasado con sectores ideológicamente cercanos a quien hoy lidera esta contienda por la oposición, también sabemos lo que ha pasado en estos países y que en definitiva hoy sigue siendo una incógnita porque lo que se ha firmado no aclara ni echa luz sobre ningún tema.
Muy bien, como le dije anteriormente, compañeros, para poder desmenuzar de alguna forma todo el documento con las 173 propuestas, tendríamos que tener 3 informativos de BTV Noticias. No daría el tiempo, queríamos fundamentalmente profundizar en estos cambios. Hay temas que son difíciles para la gente, para la ciudadanía, fundamentalmente el caso de la seguridad, el caso de la educación también. Por eso queríamos hoy puntualizar en esto, seguramente habrá más tiempo para poder desmenuzar el resto. Y era difícil creer que Robert Silva, integrante de la fórmula del Partido Colorado, docente de toda la vida, integrante del CODICEM, votado por los docentes, que votara algo que fuera a dejarlo con voz pero sin voto. Exacto. Claro. Era difícil de pensar eso. Pero bueno, eso y otras cosas. Muy buen resumen. Felicitaciones a vos y a los que trabajaron. Hay mucho criterio, hay mucho de asumir también propuestas del Partido Colorado y de Cabildo Abierto. También hubo del Partido Independiente, lógicamente, y del Partido de la Gente, pero en menor medida. Claramente, bueno, lograron abrir un poco más el abanico, ¿no?, de parte de la calle Pou.